Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos y todas. Mi nombre es Erika Patricia Machain. Yo soy psicóloga, soy docente universitaria y bueno, actualmente soy maestrante en docencia e investigación educativa. Y bueno, el día de hoy estoy colaborando con esta presentación dentro del marco de las actividades de la materia del uso de las nuevas tecnologías para la enseñanza y el aprendizaje. En esta ocasión les voy a hablar un poquito sobre este tema. Vamos a hablar de empatía y límites en cómo contribuir en la construcción de niñas y niños felices. Bueno, vamos a introducirnos a este tema. Y bueno, voy a pasar a la siguiente diapositiva. Con una pregunta, para ti como mamá, como papá, como cuidador o cuidadora, ¿qué es la felicidad? Personalmente, ¿qué te hace feliz? Y te voy a dejar un espacio para que respondas esta pregunta. ¿Sí? Espero que ya hayas identificado eso que te hace feliz. Y bueno, vamos a partir de que la felicidad puede ser un poco subjetiva, ya que para cada uno de nosotros y de nosotras la felicidad tiene diferentes significados, ¿sí? Puede ser una cuestión material, por ejemplo, obtener un auto del año, una casa, un buen empleo, o puede ser también una cuestión espiritual, ¿sí? Pero esto desde una perspectiva personal. Pero bueno, la siguiente pregunta es, a tus hijos o a tus hijas, ¿qué les hace feliz? ¿Lo sabes? ¿Sí? ¿Y qué es eso que les hace feliz a tus hijos o a tus hijas? Para poderte poner un ejemplo de esto, y si en realidad sabes lo que les hace feliz a tus hijos, te quiero preguntar algo. ¿Qué necesita un niño? Y bueno, esta pregunta es fundamental y la abordo en este curso taller que doy, porque a veces como papás o como mamás creemos que las necesidades o la felicidad de nuestros hijos está en ciertas cosas, ¿sí? Pero muy pocas veces preguntamos, nos dirigimos a ellos y a ellas a preguntarles qué es lo que necesitan. Y te pongo este ejemplo porque me he dedicado a preguntarles directamente a los niños y a las niñas qué es lo que necesitan. Y bueno, uno como adulto respondería, pues necesitan comida, una casa donde vivir, vestir, calzar, ir al médico, por ejemplo. Esas son las necesidades que como adultos podemos identificar. Pero cuando nos acercamos a los niños y a las niñas a preguntarles directamente qué es lo que necesitan, bueno, te sorprenderías con estas respuestas. Ay, maestra, pues ir al recreo. Ay, maestra, pues jugar, ¿no? Y aquí es donde nos damos cuenta en cómo nuestro pensamiento, nuestra perspectiva desde nuestra situación como adultos, como mamá y como papá, cambia de alguna forma y no nos permite ver realmente qué es lo que nuestros hijos necesitan o les hace feliz. Entonces, como tarea, vas a preguntarle a tus hijos o a tus hijas qué les hace feliz. Y entonces, ahora sí, ¿cómo poder contribuir como mamá o como papá en esa felicidad? Bien, pues bueno, para poder acercarme a mi hijo o a mi hija voy a necesitar de algo muy importante y esto es la empatía, para poder identificar qué es eso que le hace feliz. Y bueno, Daniel Goleman, que nos habla de la inteligencia emocional, también nos describe cómo obtenerla y parte de ello es desarrollar la empatía. Y bueno, ¿qué es la empatía? La empatía es un conjunto de capacidades que nos ayudan a sintonizar o a identificar las emociones de otra persona. ¿Qué le emociona a tu hijo? ¿Qué le emociona a tu hija? Y esto es, dice Daniel Goleman, saber ponerse en el lugar del otro
o como comúnmente nosotros lo decimos, ponernos en los zapatos del otro. ¿Sí? Para eso, Daniel Goleman nos dice que para poder desarrollar la empatía necesitamos desarrollar diferentes competencias, como lo son la comprensión de los otros, el desarrollo de los otros, la identificación del desarrollo de los otros, perdón, y el aprovechamiento de la diversidad y la conciencia política. ¿Qué significa la comprensión de los otros? Bueno, pues esto es tener la capacidad, la sensibilidad y comprender los puntos de vista de los demás, ¿sí? Y permanecer atento a las señales emocionales y tener una escucha activa. Es importante que como papá o como mamá estemos atentos a las señales emocionales que nos emiten nuestros hijos cuando están tristes, qué les hace sentir alegres, qué les hace sentir molestos, por ejemplo. ¿Sí? Esto es la comprensión de los otros. ¿Qué sería identificar el desarrollo de los otros? Pues bueno, reconocer y recompensar la fortaleza y logros de los demás, en este caso de nuestros hijos, y establecer un feedback, es decir, una retroalimentación en donde esto ha sido denominado como el efecto Pygmalion, ¿sí? Y esto quiere decir que nuestras palabras o nuestras creencias sobre lo que nuestros hijos hacen tienen un impacto, ¿sí? Siempre busquemos que sea un impacto positivo y esto es para promover esperanzas positivas y permitir determinar las propias metas de nuestros hijos, ofreciendo seguridad y confianza en ellos, ¿de acuerdo? Bien, ¿y qué es el aprovechamiento de la diversidad? Pues bueno, nada menos que respetar y saber relacionarnos con otras personas, ¿sí? En este caso nuestros hijos, o puede ser también el círculo o la comunidad en donde nuestros hijos se relacionan, ¿sí? Y esto abarca que seamos tolerantes y respetuosos con cualquier tipo de ideología y en cualquier índole, ¿sí? Entendiendo la diversidad como una gran oportunidad y poniendo en práctica nuestra tolerancia y el respeto, como ya se los mencionó, y bueno, una oportunidad también para afrontar estereotipos y los prejuicios. Y por otro lado, otra cosa muy importante que nos ayuda a generar empatía es nuestra conciencia política. Somos seres políticos, somos capaces de advertir e interpretar con facilidad las relaciones emocionales en el grupo donde nosotros nos desarrollamos, ¿sí? Ya sea de manera interna o de manera externa. Esto es decir, dentro o desde afuera de esta comunidad donde nosotros nos desenvolvemos, ya sea nuestro sistema familiar, nuestro sistema educativo, por ejemplo, esta comunidad educativa donde nuestros niños y niñas se desenvuelven y se desarrollan. Entonces las personas disponemos de una rica red de relaciones, ¿sí? Y bueno, solemos reconocer y comprender perfectamente lo que ocurre a nuestro alrededor. Entonces es importante involucrarnos justamente en estas redes de relaciones que nuestros hijos tienen, ya sea en el preescolar, en la primaria, en la secundaria, con los amigos, por ejemplo, de la cuadra. Entonces, bueno, necesitamos desarrollar estas competencias para poder generar empatía y así poder comprender qué es lo que les hace felices a nuestros niños y a nuestras niñas para poder tener herramientas y contribuir a esa felicidad. Pero bueno, otra cosa que es importante también para que nuestros niños y niñas puedan sentirse satisfechos con algo que les gusta, necesitamos algo muy importante, ¿sí? Y esto es los límites, ¿sí? ¿Y qué son los límites? Bueno, la palabra límite tiene que ver con el borde, es decir, con el término o final de algo. Tiene que ver con la frontera o con un hasta aquí es suficiente. Pero ¿cuál es la función de los límites? Bueno, la función de poner límites significa contener, cuidar y proteger, ¿sí? Vamos a ver algunos puntos que nos pueden ayudar o favorecer a que los límites que nosotros pongamos con nuestros niños y niñas sean objetivos y puedan ser
aplicados de una forma que nos dé satisfacción y buenos resultados. Uno de ellos es la objetividad. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros demos alguna indicación o pongamos algún límite o regla, tiene que ser muy concreto, muy claro, muy específico y con frases cortas. Tenemos que tomar en cuenta la condición y el desarrollo evolutivo, es decir, la etapa en la que se encuentran nuestros niños, para encontrar las palabras adecuadas para su comprensión. Otro sería dar opciones, y esto, bueno, tiene que ver con la libertad de oportunidad. Cuando nosotros ponemos un límite, a veces nuestros niños sienten que o no alcanzan a identificar que hay flexibilidad y ellos tienden a tener esta sensación de que ejercemos algún poder o control sobre ellos y como resultado tenemos ciertas resistencias. Voy a poner un pequeño ejemplo. Es la hora del baño. Estamos trabajando con un pequeño o una pequeña de preescolar, por ejemplo, y es la hora del baño. Entonces vamos a darle dos opciones. Ok, hijo o hija, es la hora del baño. Tú vas a elegir si quieres ducharte o quieres bañarte. Quizás suena un ejemplo algo simple, ¿sí? Pero es funcional, ¿sí? Funciona completamente. Estamos dando la opción de elegir dentro de la regla y al final, bueno, se cumple, ¿no? Necesitamos también tener firmeza. Los límites tienen que ser firmes y tenemos que hacerlos con un tono de voz seguro y sin gritos. Es importante que nos bajemos al nivel. Si estamos queriendo construir límites con niños pequeños, bueno, hay que bajarnos a su nivel, hay que mirarles fijamente a los ojos, darle la indicación clara con un tono de voz seguro, sin gritos y un gesto serio en nuestro rostro que evidencie la importancia de esta regla, ¿de acuerdo? Otro sería acentuar lo positivo, ¿sí? Los niños y las niñas son más receptivos al hacer lo que nosotros les indicamos cuando reciben refuerzos positivos, ¿de acuerdo? Otro sería guardar distancias. Una buena estrategia es hacer constar la regla de una forma impersonal. Por ejemplo, para no llegar tarde al colegio, a la escuela, una buena estrategia sería tener un aliado y en este caso sería la alarma del despertador, por ejemplo. A las 6 de la mañana ponemos la alarma y si tú no te levantas vas a tener una consecuencia, vas a perder tu clase o yo no te voy a poder llevar a la escuela y tú vas a tener que buscar otras alternativas para cumplir con tu responsabilidad. Entonces, bueno, tú te encargas de que este aliado, por ejemplo, pensemos en la alarma, en el reloj despertador, sea quien se encargue de alguna manera marcar ese límite y así vamos a dejar esta regla un tanto de forma impersonal justamente para no tener como ciertas resistencias o de alguna manera revanchas, ¿no? que a veces surgen, sobre todo en la etapa de la adolescencia. Otro punto muy importante sería explicar el por qué, porque nuestros niños y nuestras niñas entienden el motivo de lo que se les indica y esto es más efectivo cuando se los explicamos que es una forma de prevenir situaciones peligrosas para ellos o para otras personas y bueno, así se sentirán más animados y más motivados a poder llevarlas a cabo, incluso se sienten útiles y seguros. Bien, otra sería sugerir una alternativa, porque siempre que aplicamos un límite al comportamiento, es importante que el niño sienta que no tiene, que no se siente atrapado, que tiene otras alternativas y esto sonará menos negativo para nuestros niños y niñas y bueno, se sentirán de alguna manera compensados. Sí, me han platicado, por ejemplo, de niños que toman las pinturas de mamá, por ejemplo, ¿no? Los cosméticos, híjole, y se acaban, por ejemplo, el labial rayando las paredes. Es decir, hay que sancionar esa situación, el comportamiento, pero hay que dar una alternativa, ¿sí? Este cosmético es mío, ¿sí? Es de mamá y se usa y se utiliza
o mamá lo utiliza para maquillarse. No, su uso no es para rayar las paredes, por ejemplo. Entonces la alternativa sería: te ofrezco una hoja, te ofrezco colores, crayolas, lápices para que puedas dibujar y desarrollar tu creatividad. ¿De acuerdo? Bien, firmeza en el cumplimiento de las reglas. Es muy importante que seamos puntual en las reglas y que cumplamos los acuerdos para que estas prácticas de límite puedan llegar a ser efectivas. Otra sería, bueno, y esto es súper importante, es que tenemos que desaprobar la conducta, no al niño. La desaprobación está relacionada al comportamiento no deseado, ¿sí? Pero no hay que demostrar rechazo hacia los niños, sino a la situación, al comportamiento o la conducta en cuestión. Y bueno, te dejo la última, y esta también es muy importante, ¿no? Es controlar las emociones, no la de nuestros hijos, sino la de nosotros como papá o como mamá, ¿sí? Porque hay veces, hay ocasiones en que las situaciones nos arrebasan y bueno, necesitamos tener calma, contar hasta 10 para poder no reaccionar, sino responder, porque responder implica una responsabilidad. Y bueno, esto sería todo de mi parte. Espero que esta información te sea de utilidad y te haya agradado esta presentación. Te agradezco por acompañarme y por último, te recuerdo que los límites son un acto de amor. Muchas gracias por haberme acompañado.